interesante que se comience a hablar del arte cubano en Nueva York, porque realmente casi no se le da gran importancia a la importancia al problema del arte en Nueva York. Y creo yo que la presentación que hizo Vicente es muy útil porque demuestra que prácticamente desde la vanguardia, incluso antes con la presencia de Rafael Blanco en Nueva York, ya se ve cuánta influencia tiene la ciudad en el devenir del arte cubano. Después, digamos, con el arte abstracto ocurre igual, ¿no? El arte abstracto en Cuba está realmente muy influido por el hecho de que los artistas viajan a Nueva York con Suegra, Guillerminás, José Antonio Díaz Peláez, vienen a Nueva York, está también Julio Girona, vienen a Nueva York y aquí en Nueva York es cuando comienzan a interesarse por el arte abstracto. Pero con el triunfo de la revolución ocurre un fenómeno bastante distinto, y es que gran parte de los artistas emigran a los Estados Unidos, y por otra parte esos vínculos que existían entre Nueva York y La Habana se rompen por un tiempo, y hasta donde yo tengo referencia no ha sido apenas estudiado. Yo voy a ser un poco breve porque sé que hay muchos problemas con el tiempo, y quería primero decir que a pesar de que no hay estudios, la idea del arte cubano en Nueva York inmediatamente a mí me hizo pensar en una exposición colectiva, me hizo pensar cuántos artistas podrían incluirse en una muestra de arte cubano en Nueva York, y sobre todo la gran calidad que podría tener una exposición así. Nueva York tiene una peculiaridad con respecto a los grandes centros donde se ha hecho el arte cubano. Yo creo que hoy, para pensar el arte cubano, hay que ir, por supuesto, hoy, bueno, y evidentemente del pasado también, pero hay que ir mucho más allá de las fronteras de Cuba, sobre todo a partir del triunfo de la revolución, cuando el exilio empieza también a producir un arte. Yo diría que la singularidad del arte de Nueva York, del arte cubano en Nueva York, consiste en que tiene, por un lado, a los artistas que trabajan en el exilio, por otro, tiene con una presencia muy importante a los artistas que nacieron en los Estados Unidos, de familias cubanas, o que emigraron siendo muy pequeños a Estados Unidos. Los ejemplos más conocidos, Félix González Torres y Ana Mendieta. Pero hoy hay toda una parte importante del arte contemporáneo que es de artistas que, vamos a decirlo así, cubano-americanos, para distinguirlos un poco de los que emigraron a partir de los años 80, ¿no? Entonces tiene, por un lado, a los artistas que emigraron de Cuba, muchos de ellos pasaron por la ciudad o expusieron en la ciudad. A veces no hay ni siquiera constancia en cuanto a las exposiciones, pero por ejemplo alguien como Carlos Quintana estuvo por aquí un tiempo, no expuso en ninguna parte y se marchó, y a muchos les ha ocurrido así. Otros han estado de manera más bien breve, han participado en exposiciones, pero yo diría que la cantidad de artistas cubanos del exilio que han pasado por Nueva York es inmensa. Pero además, y en un tercer grupo, yo pondría a los artistas cubanos que residen en Cuba o que han conservado vínculos con las instituciones culturales cubanas y que han sido traídos a Nueva York y han expuesto aquí. Entonces uno tiene esos tres grupos y en conjunto produce una riqueza impresionante que quizás no se ve ni en Miami ni en La Habana. Entonces la singularidad que creo yo que tiene el arte cubano en Nueva York es que es muy complejo, porque tiene tanto a los artistas que se formaron en Cuba, a los que llegaron del exilio, que por supuesto es un exilio que se va nutriendo constantemente, y hace poco llegó, por ejemplo,
Pavel Acosta, Giselle Castillo, han llegado gente que van nutriendo continuamente el exilio cubano. Entonces tienen esos tres grupos, ¿no? Y yo creo que ese es un museo que creo yo que debiera intentar implementarse. Es un museo que lo llamo yo aquí imaginario, porque precisamente creo que hay muchos conflictos y no la suficiente voluntad como para crear esos vínculos entre artistas que todavía conservan vínculos con Cuba, aunque ideológicamente no tienen nada que ver con ese gobierno, ni les gusta, ni los apoyan, y los artistas del exilio, y quizás tampoco haya las suficientes conexiones entre los artistas cubano-americanos y los exiliados cubanos. Entonces, la ciudad de Nueva York presenta la oportunidad de crear una cooperación entre los artistas que podría ser muy fecunda, y ya Lisette había mostrado el fracaso que dio excluir a los que no vivían en Cuba en los años 40, ¿verdad? La idea de decir, vamos solamente a limitarnos a los que viven en Cuba, a los que viven en Nueva York no nos interesa, fue una idea fallida, y yo creo que esto es también lo que estamos mirando hoy, ¿no? El arte cubano en Nueva York, en Wikipedia, pero también los carpinteros, también Carlos Garaycoa, incluso aunque yo y muchos de ustedes están en desacuerdo con su criterio ideológico, con sus posiciones ideológicas, Cacho también habría que incluirlo en este arte cubano de Nueva York. Entonces, por otra parte, están los artistas que residen aquí. Y yo lo que he hecho en esta exposición es traer a unos cuantos de los artistas que en estos momentos están trabajando en Nueva York y que creo yo están muy influidos por el contexto de la ciudad. Y esta es otra característica. El arte de Nueva York ha ejercido mucha influencia en los artistas cubanos que, vamos a decir, residen en Cuba, como en los que residen en Miami, etc. Pero en Nueva York puede que tengan también un espacio protagónico. Esta es el Immigrant Movement International, creado por Tania Bruguera, con la intención de apoyar que una discusión así no era muy atractiva para los emigrantes. Quizás yo estaba equivocado porque el proyecto inicialmente se concibió para un año y ahora dura hasta el 2015, y además se ha ampliado hacia ese partido del pueblo migrante que se abrió en México, ¿no? Es decir, que el proyecto se ha ido desarrollando, se ha ido ampliando, y la participación de muchísimas personas. Yo creo que desde el punto de vista de la concepción artística de este proyecto es muy curioso, porque Tania ha trabajado muchas veces en la idea de que la obra que ella realiza no se diferencie o sea difícil de diferenciar de lo que se hace en el museo. Es decir, a veces cuesta trabajo decir esto es una obra de arte o no lo es. Por ejemplo, en la Bienal de Venecia, Tania hizo una conferencia explicando por qué suspendía su obra, pero esta conferencia a su vez era la obra misma. Y entonces con este movimiento de migrantes, un partido que tiene evidentemente, o un movimiento que tiene un sentido político, pero al mismo tiempo es parte de la vida cotidiana, y quizás sea una de las pocas obras de arte que están hechas en una oficina, ¿no? Que tiene un tipo de sentido burocrático y que implica, digamos, oficinistas, etc. Yo no conozco muchas obras de arte que tengan esta singularidad, ¿no?